Vamos a calcular las potencias de un motor eléctrico y en este caso el trifásico. Las potencias que tiene un motor eléctrico trifásico son tres. La potencia activa, que es igual a la raíz de 3 por la tensión de suministro, por la intensidad y por el coseno de phi. Esta magnitud se mide en vatios. Tiene potencia reactiva, Q, que es igual a la raíz de 3 por la tensión de suministro, por la intensidad de consumo y por el seno de phi, y se mide en voltiamperios reactivos. Y por fin tenemos la potencia aparente, que es igual a la raíz de 3 por la tensión, por la intensidad, y se mide en voltiamperios. Esto lo podemos representar en un gráfico con un eje de coordenadas, el eje de las Y y el eje de las X, en el que se representa la potencia activa en el eje de las X, la potencia reactiva en el eje de las Y y la potencia aparente sería la hipotenusa. El ángulo phi es el ángulo de desfase que existe entre la tensión y la intensidad o también entre la potencia activa y la potencia reactiva. Este tipo de potencias se da en todos aquellos consumos en los que existan bobinas, como es el caso de un motor trifásico. Todos los aparatos eléctricos tienen una placa de características donde dan los datos de la tensión, de la intensidad, de la potencia. En un motor eléctrico vamos a tener en cuenta dos apartados. Uno, que sería el de la caja de conexiones, donde tenemos la conexión, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bornas, que corresponden a las 3 bobinas que van en esta disposición. Pero ahora lo que nos ocupa es hablar de la placa de características que habitualmente tiene un motor eléctrico. Y tenemos por un lado que es la potencia nominal, que se mide en vatios, en este caso 15. Nos dice el tipo de motor, se ve que es trifásico alterna, la frecuencia de trabajo, las normas de construcción que se le aplican, el número de revoluciones por minuto, el coseno de phi, que es el ángulo de desfase, y por fin tenemos las conexiones a las que se puede conectar el motor en estrella, con la placa de características que se conectaría de esta manera, y en triángulo, que se conectaría de esta otra. Y la tensión de suministro en estrella, 400 voltios, tensión de suministro en triángulo, 230. Algunos, además, traen también la intensidad que puede consumir en cada uno de los apartados. Atendiendo a esta placa de características, pues vamos a hacer los cálculos relativos a este motor trifásico. Y podemos suponer este ejercicio. Un molino de triturar de plástico dispone de un motor eléctrico trifásico cuya placa de características refleja los siguientes datos. Potencia nominal, 15 kilovatios. Tensión de conexión, 230-400 voltios. Frecuencia, 50 Hz. Coseno de phi, 0,9. La longitud de la línea es de 32 metros. Determinar la sección del cable, interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico, porque la instalación se va a realizar bajo tubo exterior con conductores unipolares de PVC. Los datos que tomamos en este caso son los correspondientes a esta placa de características. Y para ello comenzamos poniendo los elementos de protección y de mando, parte de ellos, que tiene que tener un motor, según el vigente reglamento electrocéntrico de baja tensión. Por un lado tenemos que tener un interruptor diferencial, acorde con la intensidad nominal y el número de polos, y el interruptor automático o magnetotérmico, también teniendo en cuenta su intensidad nominal y el número de polos. Teniendo en cuenta los datos que hemos leído antes, nos quedaría de esta forma y nos cabría por determinar qué sección es la que tenemos que colocar, que es trifásica, qué intensidad nominal y qué número de polos en el interruptor magnetotérmico y en el interruptor diferencial. Suponemos que tiene una buena tierra, con lo cual la sensibilidad la consideraremos de 0,3 amperios. Si recordamos
que la potencia era igual a raíz de 3 por v, por i y por el coseno de phi, lo que tenemos que hacer es despejar la intensidad, que nos daría este resultado. Es decir, que la intensidad de un motor eléctrico es igual a la potencia partido por la raíz cuadrada de 3 por 230 y por el coseno de phi, que es la tensión de suministro. Bien, poniendo los datos, era un motor que tenía de 1500 vatios. Raíz de 3 partido por 230, que es la tensión de suministro, y por 0,9, lo cual nos da una intensidad de 41,38 amperios. Una vez calculada la intensidad, vamos a proceder a calcular la sección atendiendo a la caída de tensión. La fórmula correspondiente es igual a ρ por la longitud, por la potencia, partido por la tensión de suministro y por U, que es la caída de tensión. Es decir, la S se mide en milímetros cuadrados, la sección, la resistividad es en ohmios por metro partido por milímetro cuadrado, la longitud del conductor es en metros, la potencia del motor que teníamos antes en vatios, la tensión de suministro en voltios y la caída de tensión máxima permitida en voltios. Según el vigente reglamento electrotécnico de baja tensión, es de 5% de 230 voltios. Ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir datos. ρ, la resistividad del cobre es 0,0172 ohmios por metro partido por milímetro cuadrado. La longitud, 32 metros. La potencia, 1500 vatios. La tensión de suministro, 230 voltios. Y la caída de tensión, el 5% máximo permitido, 5% de 230 voltios, son 11,5. Realizada esta operación, resulta que por caída de tensión, el conductor que deberíamos de colocar es de 3,121 milímetros cuadrados. Comercialmente tendríamos que ir, lógicamente, a un conductor de 4 milímetros cuadrados. Esta es la tabla número 1 de la instrucción 019 del vigente reglamento electrotécnico de baja tensión. En esta hay que considerar las siguientes partes. Esta primera parte, que corresponde al tipo de instalación, si va a ser empotrada con conductores unipolares, si va a ser empotrada pero con conductores multipolares o manguera, si va a ser bajo tubo exterior, que es la B, o bajo tubo exterior con cables multiconductores. Cuando es con cables multiconductores directamente en pared, manguera, cuando está separada a una distancia no menos a 3 veces el diámetro, con los conductores multipolares, cuando tenemos instalación en la F, que son cables unipolares con una distancia a la pared por lo menos correspondiente al diámetro, y con cables multipolares separados un mínimo del diámetro del cable. A continuación tenemos este apartado que corresponde al tipo de aislamiento. Aislamiento de policloruro de vinilo o de polietileno reticulado o de caucho etileno propileno. Tipo con 2 conductores o 3 conductores. Otra zona, que es la correspondiente a las intensidades máximas admisibles según el número de conductores y del tipo de aislamiento. Y, por fin, la sección de los conductores que vamos a instalar. Una vez calculada la sección del conductor atendiendo a su caída de tensión, vamos a calcular la sección del conductor atendiendo a su densidad. Y recordando que la intensidad que habíamos calculado antes era igual a 41,38 amperios. Y que la instalación era conductores aislados unipolares bajo tubo exterior, es decir, sería tipo B. Y eran conductores de PVC, 3 conductores. Tenemos esta columna hasta buscar la intensidad correspondiente igual o mayor a 41,38 amperios. Recordad,
igual o mayor a 41,38 amperios y llegamos hasta de 44. Esta nos determina una sección del conductor de 10 milímetros cuadrados. Es decir, en los cálculos que hemos hecho, la sección por caída de tensión era de 4 milímetros cuadrados y atendiendo a la densidad de corriente tiene que ser de 10 milímetros cuadrados. Como se sabe, tomamos la mayor. Y por fin ya tenemos todos los datos del interruptor diferencial. Va a ser de 4 polos, de una intensidad nominal de 63 amperios y una intensidad de fuga o de sensibilidad de 0,3 amperios. El interruptor automático será de 3 polos y con una intensidad nominal de 45 amperios. Y la sección del conductor es de 3 por 10 milímetros cuadrados. A veces se cometen errores. 3 por 10 milímetros cuadrados. Y atendiendo al vigente reglamento electrotécnico de baja tensión, hay que recordar que la sección del conductor de protección hasta los 16 milímetros cuadrados, el conductor de tierra es de 16 milímetros cuadrados. Y para finalizar el problema, no puedo por menos que determinar el triángulo de potencias correspondiente. Pero aquí tenemos que la potencia activa son 15.000 vatios, que la potencia reactiva, una vez calculada, raíz de 3 por 230 por 41,38 y por 0,436 son 173,48 voltiamperos reactivos. Y que la potencia aparente es raíz de 3 por 230 por 41,88, que son 16.664 voltiamperios. Como vemos, tiene un coseno de phi bastante alto, por tanto la potencia reactiva es francamente pequeña. El coseno de phi de 0,9 es igual a un ángulo phi de 0 grados, 27 minutos y 3,72 segundos. Con las calculadoras actuales no hay ningún problema para calcular este tipo de ángulo, quedándonos el triángulo de potencias de esta manera. S igual a 16.664 voltiamperios, la potencia 15.000 vatios y Q 173,48 voltiamperios. El ángulo phi 0 grados, 27 minutos, 3,7 segundos.